Hola a todos, bienvenidos mis queridos artistas resilientes y a los que no se consideran artistas también, bienvenidos a todos los resilientes que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar con Efraín Hugueto, un artista, pintor, instalador y de todo venezolano. Este, bueno, bienvenido Efraín, gracias por reunirte conmigo para hablar acerca de tu Muchas obra. gracias, Sinaí. Muchas gracias, Sinaí. Este, Efraín, ¿de qué parte de Venezuela eres? yo, bueno, soy de Caracas, Venezuela. Nací casi que en el centro de Caracas, en San Bernardino. Ah, qué bien. Y bueno, sí, mi familia viene de varias partes, o sea, del llano, viene de afuera también, de España, de Italia. Y así, bueno, tengo esta biología, pues. Una mezcla así con muchas partes del Sí. mundo. Sí. Em, ¿En qué momento de tu vida fue que comenzaste a ver que tenías inclinaciones artísticas y en qué momento fue que decidiste dedicarte a eso? Wow. Desde muy, muy pequeño participé en concursos. Vamos a decirte que desde los 5 6 7 8 años ya yo estaba en concursos de arte, en dibujo, y todo lo que hacía era como especie de máquinas y elementos de diseño, porque veía mucho la televisión. En aquella época la televisión era como parte de la vivencia que tenían los niños, y yo lo que hacía era como replicar eso y bueno, hacer especies de fusiones entre cosas que uno imaginaba, ¿no? Em, Luego, por ejemplo, estudié diseño industrial. Eso fue lo que siguió a bachillerato. Y estudiando diseño industrial me di cuenta que el arte me llamaba más que la creación del objeto mismo, de forma técnica o de forma, como dije antes, industrial. Entonces de allí salté abruptamente, aunque todo el mundo me decía que yo era artista, yo no me lo creía, yo no me lo creía. Y entonces salté abruptamente a pintar cuadros en un programa, en una televisora que se llamaba aquí RCTV en Venezuela. RCTV para Venezuela significaba como una especie de ventana popular a muchas programaciones y programas variados, ¿no? Entonces, en ese espacio creaban novelas televisivas en las que yo hacía los cuadros de esas novelas. O sea, las representaciones artísticas, tanto de copia como de otra, otra índole que tuviese que ver con arte, yo lo representaba. Y yo no tenía ni noción de nada de lo que era arte. Nada, nada, nada. Pero igualmente lo hacía. Y yo siento que yo ahí fui aprendiendo a ser artista como tal, porque fue una lluvia completa de miles de obras, desde Picasso a artistas venezolanos, Cruz Diez, Soto, todo lo imitaba, hacía especies de apropiaciones que modificaba y bueno, la sacaban en la gran pantalla de la TV. Eh, Luego Ok. de allí fue que, ajá, una sola cosita es que el director de RCTV, de la parte de arte, me dijo, wow, tú tienes gran talento, ¿por qué tú no estudias arte contemporáneo? Y entonces yo le dije, no se me había ocurrido. Y le dije, ok,
Bueno, entonces él me dijo, bueno, entonces tienes que estudiar en la Universidad Armando Reverón. Y fue así que yo salté y bueno, hice la especie de prueba en la Armando Reverón y quedé. Y bueno, de ahí es la historia que tengo ahora de ser artista contemporáneo. Qué historia tan extraña, de verdad. En Sí. serio. Claro, él te dijo, ah, bueno, tú eres artista, pero estudia arte. Y tú, Ujú. o sea, lo que me estás contando de las cosas que hacías antes de pasar por la Reverón, no eran tan distintas a algo que podrías hacer hoy también. No, sí, son distintas. Hay una Sí, distinción muy, muy elevada entre lo que hacía vale. antes que lo que hacía era una imitación, una representación directa sin pensarlo mucho. Y ahora, bueno, oye, me baso en elementos filosóficos para crear especies de, bueno, no sé si comenzar a explicar ahorita, pero Sí, es claro. bastante compleja mi posición frente a la obra de arte de Ok. lo que era, de lo que yo tenía 25 años en ese momento, ahora que tengo mucho más edad, pues. Ay, di tu edad. Que lo Bueno, estoy digas, que entre lo los digas. 40, estoy en los 47, pues, por ahí. Ah, bueno, está 47, bien. 48. Eh, Sí, ya llevo, wow, casi 30 y pico de años en el arte como tal. em, y como te digo, es una distinción muy cerrada entre lo que es arte, si diríamos que es manual artesanal a arte conceptual. Porque claro. más o menos lo que yo manejo es arte conceptual, pero no, para mí es un arte conceptual como tal, sino es como un post conceptual que va más allá del ¿Qué es eso, concepto. Efraín? En serio, Explícamelo. Desarrolla su respuesta. desarrolle su respuesta. Mi post-conceptualismo parte de la representación de elementos conceptuales que están tal vez bañados o influidos de elementos tropicales o elementos iconológicos que están en mi contexto. O Mm, sea, tal vez lo conceptual desde su nacimiento es una especie de forma de la idea, pero mis formas de la idea parten de la irrupción del objeto, no como ready-made, sino como un anti-ready-made. Entonces, por eso digo que es como post-conceptual. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a esa definición de tu obra? Bueno, es que esa no es la que Esa no no es es la que es totalmente, otra. ¿no? Dámela, por Hay favor. varias. Yo tengo ramas. Yo tengo ramas en mi obra, tengo ramas, ramificaciones. Ok. Porque el arte no se mantiene tan quieto. Eh, Tengo una ramificación que va hacia la rehistorización también de los elementos como obra de arte que de alguna manera rompe y subvierte la historia misma. Eh, yo siento que es lo que hace la obra de arte en este momento. No es que la obra mía lo haga, sino que mucha de la apropiación que se ha hecho en el arte contemporáneo, el de ahora, hace esa rehistorización. Y como rehistorización, entonces yo estoy dentro de eso, Bueno, siento. precisamente, yo siento que lo que me contaste al principio, lo que hacías antes de entrar al herrero, iba mucho Ajá. también
ver con el contexto cercano, ¿no? Sí, claro. Cómo, por ejemplo, de manera ingenua lo Ujú. hacías, ¿verdad? Pero de alguna manera tu búsqueda y tus preocupaciones seguían siendo como las mismas. Sí, siempre serán las mismas, siempre serán mis preocupaciones las mismas, ya es que el, el artista o el creador o el ser que hace eh, tiene esas nociones psíquicas desde pequeño. O sea, todo lo que nos afecta, todo ese entorno que nos afecta, es traducido por nosotros. Y no nos podemos desvincular nunca de las problemáticas que sufrimos cuando jóvenes. Todo eso se refleja en el arte. ¿Me puedes contar un poco acerca de una obra que hiciste que tuvo que ver con la marca de cereal Kellogg's? Sí, claro. Bueno, en el año 2003 yo estaba entrando a la Reverón, o sea, yo entré en el 2001, pero ya en el 2003 estaba comenzando en la etapa de pintura, estaba en el desarrollo del primer año de pintura. Y bueno, mi profesor, que era Víctor Hugo Irrazábal, era muy buen profesor y nos presionaba mucho, de muy buena manera, para crear nuevas formas de pintura. Y bueno, yo estaba investigando sobre Frida Kahlo y porque para mí era una artista novedosa en aquella época de mis estudios en la Reverón. Y en esa presión de hacer una pieza, me salió la idea de crear algo que era una especie de, de híbrido entre Frida Kahlo y la marca Kellogg's. Y lo hice de manera fonética por el Kellogg's y el Kahlo. Eso fue la primera idea y entonces comencé a investigar y tenían una relación, tanto la marca como la publicidad de la marca con respecto a Kahlo. En ese momento había salido la película de Frida Kahlo y era un boom pop, era un boom pop. Y yo decidí hacer una Frida Kellogg's. Así le puse el título y era una pintura de Frida Kahlo sobre unas cajas de cornflakes. Entonces, de Kellogg's. Esa pintura que hice experimental sobre cajas de cornflakes la mandé a un concurso que se llamaba el concurso Salón Pirelli, que está en el Museo de Arte Contemporáneo. En esa época, que ayer se están cumpliendo 50 años de la hechura de ese museo. Y bueno, mandé la pieza al museo, Ayer, que quedó fue, en, ayer fue 21 de febrero. ayer fue 21 y fue, bueno, no me acuerdo cuándo fue el cumpleaños, pero bueno, cumplió sus añitos, pues, no me acuerdo si eran 50. Pero bueno, ahí sucedió eso en ese museo, el que antes era Sofía Inver. Y bueno, nada, quedé en el concurso, en el salón, y la obra fue exhibida porque le tomaron fotografías y esas fotografías las colocaron en el periódico y mucha gente la vio porque colocaron la pieza de tamaño gigante de toda la portada del periódico y los empresarios o tal vez los que manejaban la Kellogg's de Venezuela vieron eso y nos mandaron una carta al Museo de Arte Contemporáneo
hablando del derecho de autor, del derecho de autor con respecto a la marca de Kellogg's, y que esa obra no podía ser exhibida porque era como eh, sí, como una violación a los derechos de autor. Nosotros comenzamos a investigar en el Museo de Arte Contemporáneo sobre qué era el derecho de autor y si se podía demandar esa imagen, si me podían demandar a mí o podían demandar también al museo, ¿no? Porque el museo también se metió en este problema. O sea, él decidió defenderme, el museo también desde su punto de De vista. vista, sí, desde su punto de vista eh, eh, de derecho, ¿no? Hablamos con la Suprema Corte de Justicia para ver si era legal hacer esto. Y total, hicimos una gran investigación de lo que era la iconología, de los elementos que se habían apropiado, desde Andy Warhol a, a artistas latinoamericanos. Y resulta que en toda la investigación que hicimos, sí hubieron problemas. Hubieron problemas y las personas no sabían. O sea, no se hizo. Andy Warhol hizo un intercambio con las sopas Campbell para que no fuera demandado. Pero eso no fue una cosa debajo de cuerda en toda la investigación que hicimos. Y bueno, nada, llegó el día en el que tuvimos que hablar con la Kellogg's. Y bueno, la Kellogg's fue bastante receptiva, fue hasta el museo, habló conmigo, habló con la directora del museo, que en ese momento era Carmen Hernández. Y Carmen Hernández defendió bastante, o sea, con bastante ímpetu la pieza, que yo también la defendí de cierta manera, pero yo lo que hice fue resaltar los atributos conceptuales de la obra, más no los resalté como una crítica, porque la peligrosidad de la pieza era que hablaba desde el comunismo a la conexión con el capitalismo. Entonces, claro, porque Frida Kahlo representaba un modelo comunista de aquella época, con la cuestión de los murales, y bueno, y su pintura también era muy representativa de ese movimiento socialista comunista. Y bueno, compararlo con Kellogg's era delicado, porque ellos representaban también en ese momento la belleza de la mujer venezolana o las mujeres del mundo, porque ellos tenían unos productos que hablaban sobre que iban a tener una figura, si comían tanto del producto, de ese producto. Entonces, bueno, nada, en el momento que fueron los abogados de la Kellogg's, no pasó nada, o sea, no nada mayores, diría yo, que no nos demandaron. Fue porque les gustó la pieza, además que la pieza tenía bastante aura. El aura que emanaba la Frida Kellogg's no era normal, y no lo digo porque la haya hecho yo, sino que la fusión entre esas dos imágenes creaba una especie de halo, como estaba diciendo, hermoso, era muy hermoso, era una cosa de colores y de composición muy extrañamente hermosa. Entonces ellos se quedaron bien pues con esa representación que era muy bella y bueno, y no demandaron como tal. Pero bueno, hay unas problemáticas ahí que después surgieron, porque todo esto llegó a voces y a la data de lo que son los abogados de Venezuela, y yo senté precedente porque fui el primer artista al cual tal vez hubiera podido demandar, porque entre comillas yo la obra no la estaba vendiendo, yo nada más la estaba exhibiendo. Entonces, si lo hubiera estado vendiendo como tal, como un producto, ahí sí hubiera tenido problemática. Pero Mm, en ese momento no la estaba eh, 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 representando
como una marca, sino como una obra de arte, que es otra Mm, cosa. ok, ¿Ves? ok. Wow. Pero sí, fue bastante polémico en ese momento, bastante polémico. Salí en muchos periódicos, por la radio, hice muchas entrevistas. Yo tenía el cabello largo, me lo corté para que no me reconocieran en la calle, porque en ese momento había muchos paparazzi y se llegaban hasta la casa. Me llamaban de todos lados hasta las 5 de la mañana, me despertaban llamándome por teléfono, que bueno, eso fue un momento álgido y fuerte en mi vida. Sí, debe ser muy fuerte porque Sí. yo te conocí así. Ah, así como que él es Kellogg's. Así como que él es el de los Kellogg's. Sí. Y yo, "¿Cuál de los Kellogg's?". No sé si sabía sobre ese cuento, no sé si lo Yo creo que sabía. la verdad muy pocas personas sabían a ciencia cierta Mm, lo que había ocurrido con tanto detalle. ujú, Este, Solamente lo que me decía la gente era, hubo una demanda, parece que ujú. salió ganando y fue polémico. Sí, sí. Bueno, en Eso realidad salimos ganando todo porque fue una gran propaganda, una gran publicidad que se le hizo tanto al Museo de Arte Contemporáneo, se le hizo una gran propaganda y fue mucha gente a ver la muestra del salón y tanto a la Kellogg's, a la fría Kellogg's y también la marca de Kellogg's se vio beneficiada. Eso es una cosa que pasa ahora también con las imágenes, que a pesar de que uno haga una polémica oscura sobre una marca, ella sigue saliendo beneficiada porque el público la acepta y la comienza a ver de alguna manera. sí, claro. Además, todo el debate que se abrió, la investigación que Ujú, hubo que realizarse, ujú. que pudo haber sido una tarea de, no sé, ¿sabes? Sí, De curaduría. claro. Sí, sí, claro. La tuviste que hacer porque, bueno, era tu contexto es más Sí, cercano. claro, claro. Sí, es que no había tampoco precedentes, no había precedentes en Venezuela de una demanda a una pieza de arte. Y nada, teníamos que investigar y lo investigamos en el propio museo, que había la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo, que era bastante amplia, y además también que llamábamos, sí, llamábamos por teléfono al exterior para corroborar con artistas y curadores que si habían hecho demandas sobre eso, pues. Qué interesante, en verdad. Ujú. ¿Me puedes hablar un poco acerca de lo que estás haciendo ahora mismo? Ok. Es un poco complejo porque, como te dije, yo tomo de muchas vertientes del arte. Por ejemplo, yo diría en este momento que yo no sería un artista contemporáneo, sino un artista extemporáneo. Y eso también inicia desde una concepción que, que investigué hace varios años, que es en la transvanguardia italiana, que era, eh, que se dio en los años 80 y era una una retoma de lo que era la historia de la pintura entera, pues. Y eso siempre me ha acompañado. No es que en este momento lo esté haciendo, Claro, sino que de alguna manera la transfiguración de iconología, porque mi investigación nació de la investigación de la imagen, de la investigación del icono religioso, de la investigación del icono pop, del icono publicitario,
y fue naciendo así también mi, mi curiosidad por la imagen del arte en sí. Y bueno, nada, se ha hecho una mezcolanza tan grande que yo diría que soy extemporáneo porque no habito la actualidad, sino que habito un terreno que tal vez vaya hacia el pasado y vaya hacia el futuro. Y ese futuro se da en la creación, o sea, en mi obra actual, en la creación de objetos que rayan la factura como tal, la factura del mismo objeto, como un objeto dispositivo, un dispositivo estético que alude a la función y a la representación de esa función como una metáfora o no una metáfora, una desmitificación tal vez de la metáfora, porque estoy tratando de crear elementos que sean funcionales como obra. Y eso es un santo grial que están buscando los artistas, digo yo, como una concepción. El artista supuestamente no busca. Dicen, no, el artista no debe buscar, no debe tratar de entenderse y no tratar de cerrar eso. Pero yo soy cientificista y nací desde del diseño industrial y de la creación de objetos funcionales. Entonces, ¿qué tal si pudiera yo entender el dispositivo estético como algo funcional, algo que vaya más allá del Art Deco, que el Art Deco y el diseño industrial en sus inicios intentó colocar la obra de arte? Mondrian intentó de alguna manera calar la obra de arte y su filosofía dentro del objeto. Y yo estoy en esa búsqueda de ese objeto complejo y funcional. Y te voy a dar una primicia, que voy a hacer una obra que va a estar en una exposición en un espacio que se llama La Plata Banda, aquí en Venezuela, que es un objeto que mide la profundidad de estética de una obra de arte. Quiero Es ver un eso. poco ambigua la pieza, sí, es un poco ambigua la pieza, pero estoy tratando de hacer una obra que sea un dispositivo que mide la, 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 el- la profundidad artística de cualquier obra de arte. ¿Ves? Entonces ya ahí me estoy metiendo Es como una herramienta, es como una herramienta es en el como una arte. herramienta. Vamos a Sí, es usar la como una herramienta herramienta. de Frame para ver qué tan profunda es mi obra. Ajá, eso. Tal vez me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero es necesario. Yo lo veo Pero necesario. ¿no? Es un resultado de, pues, de todo lo que te planteas. Son, Sí, sí, imagino que es uno de tantos experimentos, de tantas posibilidades, de sí. tantos garabatos, de tantos, ¿no? Tanto. Sí, casi siempre mi obra nace como una idea que está entre la ensoñación y la razón. Está entre esas dos. Son ideas que nacen estando yo dormido y despierto, y es la realidad. Tengo que estar entre dormido y despierto para que esas obras o sea, puedan nacer. Sí, te entiendo. Ujú. Entonces es como, o sea, también hay un proceso con el inconsciente, Sí, hay algo entre ahí. la conciencia y el inconsciente y el subconsciente, y los sueños son ese material que tenemos Sí, para estudiar esos espacios. sí. Sí, yo diría también que es como el subconsciente, o sea, donde hay algo ahí
que no tiene nada que ver con la corriente ay, se me fue el nombre con Dalí. Este, ¿Cómo se llama esa corriente? Surrealismo. El surrealismo. No tiene nada que ver con el surrealismo, sino más bien con una manera de creación que tiene raíces. eh, lo que pasa es que yo leí un poco de cómo es la creatividad y para poder desarrollar elementos que van más allá del límite, em, hay que plantearse formas de pensamientos laterales. Eduard de Bono hablaba del pensamiento lateral, pero luego lo fui fusionando con otras corrientes de pensamiento, el pensamiento arborescente. El pensamiento arborescente es una especie de árbol que va creciendo y se va ramificando. Entonces, yo pienso de esas dos maneras, de la forma de saltos lineales, que es lo que plantea de Bono, y el pensamiento arborescente, que es como que ir ramificando una idea hasta crear algo que no era lo que desde donde se partió, sino otra cosa muy distinta. Así mismo. Esto fue Efraín Hugueto en Los Resilientes. Muchas gracias por estar con nosotros, escucharnos. Los queremos Muchas muchísimo. gracias. Por favor, compartan, denle me gusta, suscríbanse al canal de Los Resilientes y gracias, Efraín, por hablarnos acerca de tu obra. No, gracias, Sinaí, por tu invitación y bueno, gustoso de haber estado en este espacio.